Y quiero que por favor me acompañe a leer del versículo 24 al versículo 32. Si ya lo tiene, puestos en pie, damos lectura a la palabra de Dios. Dice Romanos 1:24 al 32. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús este día, Señor, porque tú nos permites estar en tu casa, Señor, adorándote y bendiciendo tu nombre. Gracias, Dios, porque este día, Señor, tu palabra, Señor, ha sido expuesta y hoy tú nos hablarás, Señor, nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entenderla, Señor. Ayúdanos, Dios, a guardarla y a ponerla por obra. Padre, que hoy tu palabra, Señor, traiga edificación, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, siéntese, hermano, gracias. Se me resecó la garganta. En la semana pasada hablábamos de cómo el hombre en su necedad niega darle la gloria a Dios, niega honrar a Dios, y el hombre se inclina hacia el mismo hombre, honrando y dando culto a seres, a criaturas semejantes a él, antes que al Creador. Y no solamente a criaturas semejantes a él, sino aún dice la palabra que el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Entonces, hermano, hoy que empezamos con el versículo 24, el apóstol Pablo continúa su discurso y vemos que en el versículo 24 dice, por lo cual también, ese por lo cual, el apóstol Pablo está haciendo una conclusión de los actos de los hombres, una conclusión de negarse a adorar a Dios, de negarse a honrar al verdadero Dios y adorar a las criaturas antes que a Dios. El apóstol Pablo entonces habla de las consecuencias de eso, de esos actos de los hombres. Y dice Pablo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Este verbo entregar se expone con tal fuerza que comporta, que nos habla de un acto judicial. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios dice que los entregó, está hablando de que es un juicio de Dios ante el hombre que no quiere adorarle. Y los entrega, sí, soberanamente, o los abandona a su rebeldía para que continúen haciendo lo que ellos desean hacer. ¿A dónde los entrega Dios? A la inmundicia, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La palabra inmundicia significa impureza, y aquí la palabra impureza o suciedad, y la palabra inmundicia está asociada con la inmoralidad sexual, como leemos más adelante, y se los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es esto? En los deseos de sus corazones, a tal grado que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tal es el juicio de Dios, que Dios los entrega a su perversión al hombre. Dios deja que el hombre, una vez caído, una vez entregado a la perversión, siga y continúe en esa condición impía en la cual está viviendo. Y esta expresión inmundicia la encontramos en la Biblia, en otros textos, ahí en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sí. Entonces, inmundicia es un término que está en íntima relación con la impureza moral o la inmoralidad sexual. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 7, dice el apóstol Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la consecuencia de los actos impíos del hombre y de negarse a reconocer a Dios y darle gloria es la impureza moral. Cuando el hombre no decide honrar a Dios, cuando el hombre decide caminar en este mundo sin dar honra a Dios ni reconocerle, dice la palabra, que son entregados a esta clase de vicios, que es la impureza sexual.
Dice enseguida, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta palabra deshonraron se refiere a insultar. Uno de sus significados es insultar. Entonces, el hombre pecador, el hombre impío, hermano, el hombre que no conoce a Dios, sus actos son una ofensa para sí mismos. En lo que ellos se recrean y se gozan es una ofensa para su cuerpo. Y lamentablemente vivimos en tiempos donde esto es tan manifiesto y donde el hombre ha querido hacer ver esto tan normal, tan aceptado en la sociedad, que toda su inmundicia, toda su inmoralidad la tenemos que ver y aceptar no como pecado, sino como simplemente una forma distinta de pensar. Así es como la inmoralidad se ha ido metiendo en nuestra sociedad y nos ha no convencido, porque no se le está convenciendo a la sociedad, se le está obligando por medio de leyes a que tienes que aceptar la vida inmoral, de inmundicia de los otros. No se nos está pidiendo, se nos está obligando por medio de leyes a que nosotros aprobemos una vida inmoral en la cual los hombres están viviendo. Dice enseguida el apóstol Pablo en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mire, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Cuál es el actuar del hombre, hermano? ¿Qué hace el hombre? Cambiaron, dice, cambia la verdad por la mentira. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado en nuestra vida, hermanos, porque el diablo siempre le va a ofrecer mentiras a cambio de verdades. Que usted deje una verdad a cambio de una mentira. ¿Qué hace en el huerto del Edén? ¿Qué le dice a Adán y a Eva? Si comieres del fruto, serás como Dios, no morirás. Fíjese bien, les dice dos mentiras que ellos se creen. Cuando Dios les había dicho que si comieren del árbol de cierto morirían. Pero ¿qué pasa? Viene el diablo y ofrece una mentira, la cual la hace llamativa y apetitosa, y les dice, serás como Dios. ¿Cuándo la criatura puede llegar a ser igual a su creador? Nunca. Por el simple hecho de ser criatura, tú ya entiendes que nunca vas a poder ser como Dios. Entonces, hermano, el hombre en sus concupiscencias, en sus deseos, decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque de esa manera es como el hombre podría entregarse completamente a la inmundicia, como lo vemos actualmente. Y mire, una vez que el hombre hace esto, ¿sí?, cambia la verdad por la mentira, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, hermano, nos vemos aquí que la mentira es una referencia a la idolatría. Sí, cuando habla de mentira, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a la mentira. Y mire, en el versículo 18 ahí del mismo capítulo 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
¿sí? En el 18. Entonces, ¿qué están haciendo los hombres? Con actos injustos, con acciones que son en contra de Dios y de la moral, están deteniendo la verdad, están cambiando la verdad por una mentira. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Se vuelca a la adoración de ídolos, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que un ídolo es ¿qué? Una mentira. Váyase conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 44 y versículo 20, este relato donde Isaías nos habla de un hombre que toma un leño y con un pedazo se calienta, con otro se cocina pan y con lo que le sobra dice que se hace un ídolo y termina de esta manera. Y dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? El hombre hace un ídolo y lo tiene en su mano, y siendo engañado por su propio corazón, él no puede entender que un ídolo es una mentira que él se formó. Entonces, cuando vemos el relato de Pablo, hermano, Pablo está diciendo que la mentira que el hombre cambió por la verdad lo arrastra a una vida inmoral y llena de idolatría. Y el hombre decide darle honra y culto a las criaturas antes que al Creador por medio de la mentira de un ídolo. El apóstol Pablo, para distinguir aquí las dos ideas en cuanto a la mentira del hombre y la verdad de Dios, el apóstol Pablo al terminar el versículo lo hace exaltando al genuino y único Dios. Cuando habla, dice que le dieron honra a las criaturas antes que al Creador. Pablo dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo está marcando una diferencia entre el ídolo que hace el hombre y Dios, que Dios es bendito, es digno de adoración, es digno de alabanza y de recibir toda gloria y honra por la eternidad. ¿Cuál es bendito por los siglos? Amén. El amén afirma la declaración que acaba de hacer el apóstol Pablo. En el amén el apóstol Pablo está afirmando que lo que acaba de decir es verdad. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí tomé los dos textos porque están en un mismo contexto. La degradación del hombre se pone de manifiesto en su vida moral. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la vida moral la cual el hombre está viviendo deja ver su degradación. Este pasaje sugiere la práctica de homosexualismo, lesbianismo y el sodomismo entre los seres humanos. Usted conoce bien los principios, sabe qué es el homosexualismo y sabe qué es el lesbianismo, el sodomismo. Son temas que ya son de dominio popular. ¿Sí? Entonces, hermano, dice que el hombre
al cambiar el uso natural, esto es del sexo que Dios ha ordenado, la relación heterosexual del matrimonio, el hombre, sin embargo, en su estado de rebeldía, se entrega a una práctica social contra la naturaleza, es decir, contraria al diseño que Dios estableció. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios crea al hombre y a la mujer con una sexualidad, y en el diseño de la creación, Dios los creó para que ellos se unieran y de esta manera procrearan y de esta manera se gozara el uno con el otro. Ese es el fin de las relaciones sexuales. Por eso el diseño de Dios fue que Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos pudieran ser una sola carne. Mire, ¿qué dice Génesis? Génesis capítulo 2. Y versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjese bien, esto es una fórmula. O tal vez para que nos quede más claro, esto es como una receta de algo que Dios hizo. El propósito de Dios al hacer al hombre y la mujer y a unirlos era que los dos se hicieran uno. Entonces, para que dos personas diferentes de cualidades y de pensamiento y con diferencias físicas puedan ser una sola carne, tienen que ser un hombre y tienen que ser una mujer. ¿Sí? Si usted dice, me quiero hacer un café, ¿qué necesita? Pues agua y el café, el grano, ¿no? Y la calienta y mezcla esos dos elementos y se hace un café. ¿Sí? Pero si usted al agua le echa un chocomil, o le echa garbanzos, o le echa arroz, ¿qué va a hacer eso? Pues una perversión de café, porque no es café. Usted le podrá decir café, pero no va a ser café. Déjame hago un café con frijoles cocidos aquí en el agua caliente, ¿no? Entonces el ser humano en su inmoralidad, en su condición con un entendimiento entenebrecido, cree que se puede hacer una sola carne entre dos hombres o entre dos mujeres. A eso ha arrastrado al hombre la idolatría en la cual él vive. A eso ha arrastrado al hombre el negarse a honrar y darle gloria al único Dios verdadero. Hacer sus propias fórmulas de vida. Esa clase de uniones van en contra, hermanos, de la misma, se me fue la palabra, de la misma supervivencia de la raza, de la misma multiplicación de la raza. Dios creó la unión del hombre y la mujer para la permanencia de la humanidad. ¿Sabe que hay naciones ahorita donde si usted tiene un hijo se lo mantienen y si tiene dos se los mantienen porque se está acabando la población? Ya hay puros adultos y ancianos. Hay países donde están dispuestos a mantenerle a sus hijos. Porque la nación ha entendido que si siguen de esa manera, en unos pocos años, la raza propia se va a acabar. Entonces, ¿qué tiene que hacer una nación? Permitir que entren extranjeros y vivan con sus costumbres y sus ideas y sus maldades, las traen esas naciones. Eso está pasando en Europa. ¿Por qué razón? Porque ahora los hombres y las mujeres no quieren tener hijos. No quieren procrear, no quieren multiplicarse. Quieren tener 40 años y entonces pensar en tal vez tener un hijo.
Miren la sutileza y otros pues tantito peor, no se buscan otro igual que él, a otro hombre, y como su mezcolanza no puede traer como resultado la procreación, porque es una perversión en su mente y en su corazón. Entonces, yo tengo derecho a tener un hijo, nosotros tenemos derecho. Empiezan a imponer leyes a la sociedad y a traspasar la moral y las buenas costumbres en base a su perversión. Y esas ideas poco a poco empiezan a invadir al mundo. Poco a poco ahora los jóvenes no quieren procrear, no quieren tener hijos, no quieren casarse, no quieren formar familia. El sistema de familia ha sido pervertido completamente por esta sociedad caída. Ya la familia no puede ser papá, mamá y el hijo o los hijos. Ahora la familia puede ser Andrés y Carlos y varios hijos si quieren. Petra y Juana, si quieren, ella puede ser papá y mamá y hijos. El apóstol Pablo está hablando hace casi 2000 años. Y vemos que la perversión del hombre es la misma. El problema del hombre es el mismo. El hombre no quiere dar la gloria a Dios, no quiere reconocer que hay un creador que lo formó para no tener que rendir cuentas, para poder él andar en la vanidad de su mente. En Levítico 18:22 encontramos un texto donde dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. En primera a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 6 de primera a los Corintios, da una lista de acciones pecaminosas que los hombres practican, y entre ellas se encuentran estas prácticas. Y dice 6:9 de primera a los Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, hermanos, nosotros vemos que estas prácticas son condenadas por la palabra de Dios, que cuando el hombre decide vivir de esta manera, está decidiendo ir en contra de la ley y la voluntad de Dios. Y mire cómo dice el apóstol Pablo. Versículo 27. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mire, estos actos la Biblia los declara vergonzosos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuando algo es vergonzoso? ¿A qué se está refiriendo? Que no es algo que lo puedas hacer a la luz de la gente, de los demás, que es un acto que produce incomodidad, pues vergüenza, vergonzoso, sí, que te señala. Pero ¿qué sucede? Tanto como en ese tiempo como en nuestros tiempos, vemos que estos actos son hechos a la luz del día. Los hombres se manifiestan abiertamente y hacen una marcha y le llaman el orgullo gay.
donde ellos se manifiestan sin ninguna vergüenza. A mí me daría vergüenza andar en un bikini, hermanos. ¿Se imagina? ¿A un hombre como yo en un bikini? Aquí está el hermano Alejandro o Héctor. Sí. A los jóvenes, ¿se imagina? Un hombre así barbudo y en bikini con aquí un brasier, queriendo demostrar algo que no puede ser. Para muchos no nomás nos es vergonzoso, nos es asqueroso. Y lamentablemente, hermanos, estos actos vergonzosos se hacen a la luz. Usted ve una película, está viendo un programa en la tele. Mira, a mí me ha sorprendido que hay series que los niños y los adolescentes ven, como el de esta, me tocó ver de la mujer super maravilla, Supergirl, la Superman en versión mujer. Sí, la super chica, sí. En un programa ya termina todo y hay una mujer policía y otra mujer la invita en ese programa, la invita a salir. En programas que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes ven. Yo se los comenté a los muchachos y dicen, ay, pues qué te extrañas, si siempre así lo hacen en quién sabe cuántos programas más sale donde hombres son homosexuales, dicen, ay, no puedo salir contigo porque ya tengo mi pareja y es un barbudo igual que él, ¿no? En programas que ven nuestros niños y nuestros jóvenes ya les están metiendo esa idea. Cuando un superhéroe es un símbolo de moral alta. Un superhéroe no era nada más un símbolo de fuerza, de justicia y de que iba en contra de la maldad, sino que veíamos en él una persona con una moral. Pero ahora no es así. Y para ellos eso no es vergonzoso. Al contrario, orgullosamente salen a la calle. Y dicen que ellos pueden ser algo igual o mejor a lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Mire lo que dice el versículo 27 al final. Dice, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué quiere decir esto? La degradación antinatural tiene su propia recompensa. Sus mismos actos son retribuidos en ese mismo momento en que ellos deciden vivir de esa manera, su perversión es retribuida. Reciben su propia recompensa. Su maldad les es retribuida. Esto quiere decir que son juzgados por medio del carácter autodestructivo de su pecado. Las terribles consecuencias físicas del homosexualismo son una muestra visible de la justa condenación de Dios, dice John MacArthur. Cuando estos hombres deciden vivir de esta manera, inmediatamente la retribución viene. Y nosotros lo vemos actualmente, ¿no? Enfermedades, el SIDA y tantas otras enfermedades que hay, tantas consecuencias que hay, perversión de menores, tantas cosas que se hacen. Pero ellos recibirán la retribución. Ellos no tienen que esperar a un juicio. Dios les va a retribuir por su entendimiento entenebrecido. Recibirán la retribución de su maldad.
recibirán una justa condenación en el mismo momento que ellos practican esta clase de actos, está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, siempre que no tomamos en cuenta a Dios en las decisiones de nuestra vida, siempre las consecuencias van a venir. Y el apóstol Pablo está diciendo que estos hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y eso trae una consecuencia. ¿Qué hace Dios cuando el hombre decide no tomarlo en cuenta en sus hechos, en sus actos, en lo que va a hacer? Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, vamos a hacerlo esto un poquito más simple y más claro con un ejemplo. Cuando alguien te dice, vente, te invito, vámonos a dar una vuelta y vamos a ver qué sale, y en esa invitación te dice tu amigo, te lleva por ahí a un parque, a un lugar apartado, vente, vamos aquí que está suave. Entonces tu amigo, ¿qué hace? Pues saca ahí una hierbita y se hace un cigarrito, ¿sí? Te invito, toma, pruébalo. Si tú tienes una mente iluminada por Dios, sabes que todo acto antes de hacerlo, en los cuales tu conciencia te está diciendo y te está dando una alerta, tú tienes que tomar en cuenta, dices, bueno, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué dice su palabra de esto? ¿Qué debo de hacer? Estos hombres, hermanos, fueron invitados por hombres perversos a cometer actos perversos. Y ellos no tomaron en cuenta a Dios. Decidieron no pensar en Dios, en su palabra, en sus mandamientos. Y simplemente ellos se dejaron arrastrar por la corriente del mundo. Pues si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Pues si todos mis amigos le gritan a sus papás, ¿por qué yo no? Todos mis amigos andan hasta las 12 en la calle, ¿por qué a mí no me dejas? Y entonces cuando el hombre decide no tomar en cuenta a Dios, entonces fíjese bien qué sucede. Dios lo entrega a una mente reprobada, le quita al hombre la capacidad de poder diferenciar lo bueno de lo malo. Mire, el problema sexual, que es lo que está tratando aquí el apóstol Pablo, él cuando habla de esto no se refiere a que el homosexual, yo tengo, él es mi pareja y ya. Una característica que tienen esta vida perversa es que se vuelven promiscuos. Tienen 2 o 3 novios al mismo tiempo, por la perversión que en ellos hay. ¿Sí? Eso de que somos las parejas más fieles no se crea, porque hasta lo dicen en la tele, no se crea. Es una mente pervertida con el entendimiento entenebrecido. Miran con lascivia a cualquier jovencito. ¿Sí? Entonces, hermano, en la medida que tú lo haces la primera vez y no decides tomar en cuenta a Dios y no te arrepientes de ese pecado, se presenta otra vez la oportunidad y el hombre lo sigue haciendo. Entonces, el no tomar en cuenta a Dios, entonces Dios abandona a ese hombre o a esa mujer.
y su capacidad de discernir, su conciencia es disminuida. ¿Sí? Su Pepe Grillo, ¿sabe quién es Pepe Grillo? Pepe Grillo es la conciencia. Agarran al Pepe Grillo y le dan una patada. Tú cállate. Tú no te metas. A Pepe Grillo se le dio la tarea de ser la conciencia de Pinocho. ¿Por qué? Porque Pinocho no tenía conciencia. Era de palo. A nosotros, hermano, Dios nos dio una conciencia. Para que cuando venga lo malo, lo que no nos conviene, la conciencia empiece a prender focos y diga, cuidado, eso no está bien, apártate de eso. No lo tomes, no lo agarres, no vayas, no gustes, no pruebes. Por eso Dios nos dio una conciencia que nos aparta de todo eso. Pero cuando el hombre, por su dureza de corazón, por quererse apartar de Dios, por no querer honrar a Dios, decide hacer lo que él quiere, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No que no nos gustan, ni que no nos dejan un placer o un beneficio, no convienen. El irse de farra está suave y te alegras y la pasas de fiesta y te diviertes y todo, pero no conviene. El robar está suave porque obtienes un bien sin trabajar. El que se roba una tele, una pantalla que cuesta, no sé, 7, 8 mil pesos, le tarda 5 minutos, 3 minutos. Y el que la compró se tardó 12 meses de abonos y pagó el doble o el triple. Es un beneficio el que tú te robes un bien, pero no te conviene. No es conveniente. Entonces, nosotros, nuestros actos, las cosas que hagamos, tenemos que tener la sabiduría, no si me gusta, si me da un servicio, si me da placer, sino yo tengo que decir, ¿me conviene actuar de esa manera? ¿Me conviene hacer esto o aquello? ¿Me conviene juntarme con ellos? ¿Me conviene dar el trago, dar la fumada? ¿Darle el beso a mi amigo en el peor de los casos? Fíjense, nomás de mencionarlo ya es repulsivo. ¿Sí? Entonces, hermano, Pablo está diciendo que Dios, por cuanto ellos no quisieron entender, por cuanto ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, su mente es reprobada. Por eso usted ve que no solamente hacen eso, sino que hacen otras muchas cosas más. Porque el homosexual es drogadicto, puede ser alcohólico, pervierte a jóvenes. Mire, supe el caso del nieto de una paciente, que un hombre de estas cualidades invitaba a jóvenes a su departamento y los invitaba a tomar y esto, y ahí los seducía, ¿no? Y los violaba. El joven salió, pudo defenderse y mata al sujeto este. Y salió corriendo. ¿Sí? Luego a él lo acusan a la cárcel y todo, hasta que los testigos dijeron, es que ese hombre trae jóvenes a su casa y los jovencitos salían llorando de ese lugar. O sea, no es un cuento, me lo platicó la abuelita del joven. En el tiempo en que estuvo más duro el penal de Torreón, él estuvo ahí preso. Les tocaba lavar la sangre de los hombres que torturaban, los torturaban delante de ellos, un joven de 17, 18 años. O sea, por eso
tenemos que escuchar el consejo que Dios nos da. Hay cosas que para nosotros pueden ser buenas y que hasta nos pueden dar un beneficio, pero no convienen. Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ay, ¿a poco tú no puedes? Sí puedo, pero no me conviene. ¿A poco tú no esto? Sí, pero no me conviene. Si a ti te conviene, bueno, hazlo tú. Versículo 29. Aquí vamos a ver, hermano, cuál es el alcance, hasta dónde puede llegar la pecaminosidad del hombre, aquel que decide no tomar en cuenta a Dios. Mire, estando atestados, esa palabra atestados significa estando llenos así hasta el tope. Es una clase de vida la cual continuamente el hombre impío vive, estando atestados de toda injusticia. Mire, déjeme, tengo aquí tantito. Cuando uno le habla al hombre y lo empieza a hablar del Señor Jesús y de su condición de pecado, ¿qué es lo que dice el hombre? Bueno, pero yo no soy como él. Yo no soy un adúltero como mi vecino. Yo no soy un borracho como tú eras cuando a lo mejor usted le testifica. O yo no soy un ladrón como tú eras. Eso es para ti porque tú eras eso. Pero yo vivo mi vida bien, yo no hago lo malo. Entonces el hombre empieza a autojustificarse con su justicia propia. Pero ¿qué sucede? El alcance del pecado es tal que de una u otra forma el hombre cae en la práctica de cualquiera de estos pecados. Por muy moralista que sea, por mucho que él se crea que es una persona buena y justa, mientras Cristo no sea el que justifica al hombre y le limpia de pecado, el hombre va a caer en cualquier práctica de una de las listas que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, estando atestados de toda injusticia, fíjese bien, desde ahí ya entramos todos. Todo ser humano ya entra ahí, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, desde ahí ya entramos todos los hombres. Ya desde ahí pertenecemos a este grupo. A lo mejor no es ladrón, ¿no? Como dice enseguida, a lo mejor no es fornicario, pero sí está atestado de injusticia por ser un hombre caído, un descendiente de Adán. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. ¿Se acuerda cuando hablamos del Sermón del Monte? ¿Qué dice el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús habla del homicidio, ¿se acuerda? ¿Cómo, hermana? El que llama fato o necio a su hermano es homicida. No hay que matar literalmente. Hay que ofender a tu hermano para que ya entres en este grupo. Ofenderlo de tal manera que lo degrades.
contiendas, engaños. Aquí nadie ha engañado, ¿verdad? Gracias. Y malignidades, menos murmuradores, menos, nunca hemos murmurado. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios ni altivos, inventores de males. Fíjense, ahí esos apelativos, ¿qué es un inventor de males? Alguien que nomás está maquinando qué mal le va a hacer al otro. Voy a ver cómo friego a este. Esos son los inventores de males. ¿Qué le quito? ¿Qué le robo? ¿Qué chisme le hago? Esos son los inventores de males. Desobedientes a los padres. Aquí no hay tampoco eso. Todos los papás dicen, no, aquí no hay tampoco eso. Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Sabe qué significa esto sin afecto natural? Aquellos padres que abandonan a sus hijos pequeños y aquellos hombres y mujeres que abandonan a sus ancianos padres. A eso se refiere esa frase sin afecto natural. Implacables sin misericordia. Mire la lista que da el apóstol Pablo aquí. Y hay otras listas más que se encuentran en Corintios, la que leímos ahorita, Corintios 6:9. O sea, esta lista no es el total, ¿no? Esta es una de tantas que vienen en la palabra, de las acciones que vienen de un entendimiento entenebrecido. Leímos la de Corintios, hay otra en Gálatas 5:19 que se refiere a las obras de la carne y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ahí engloba todo Pablo, y cosas semejantes. ¿Sí? La otra cita se encuentra en Colosenses, que es una lista un poco más pequeña. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Sí? La avaricia es un deseo incontrolable por querer tener más, ya sea dinero, ya sea bienes, ya sea ídolos, ya sea relaciones, ya, ¿sí? Entonces la avaricia, hay combinaciones de pecados que se dan, ¿sí? Cuando practicas un pecado lo tienes que combinar con otro, por consecuencia caes en otro. ¿Sí? Entonces hay combinaciones de pecados. Y mire lo que dice enseguida. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practicas. Mire, ¿qué sucede con esta gente?
que ellos tenían un entendimiento de Dios, de quién es Dios y cómo Dios juzga o cómo Dios censura todas estas prácticas, cómo Dios las advierte que no las debes de hacer. Y estos hombres lo entendían. El hombre entiende que esas cosas no se agrada a Dios de ellas y que te van a acarrear un juicio. Si robas, si mientes, si adulteras, ¿sí? Si te relacionas hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿sí? Si eres altivo, injurioso, si eres necio, si eres desleal, tú sabes que eso te va a acarrear un juicio. El hombre lo sabe, está diciendo Pablo, que los que practican estas cosas habiendo entendido que esto, su consecuencia es muerte. Aquí no hay de otra. La única consecuencia que trae el pecado es muerte. Cualquier acción de estas te acarrea muerte eterna, condenación eterna, el infierno, el Seol, el lago que arde con fuego y azufre, llámalo como quieras. Pero no creas que cuando te vas a morir todo termina y ya. No. Y el hombre habiendo entendido el juicio de Dios, mire, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál es el problema cuando el hombre cae en esta condición? Cuando su entendimiento es entenebrecido a tal grado que el hombre dice, bueno, esto me va a costar una eternidad en el infierno, pero lo sigue haciendo. Por su entendimiento entenebrecido, por su duro corazón no arrepentido. Lo sigue haciendo. Llega a ser tal la degradación del hombre, de que aunque yo lo sé, mire cómo termina el versículo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Estos hombres se complacen con otro que hace maldad igual que ellos. Estos hombres se complacen, les da gusto que otra persona sea un ladrón como ellos, un mentiroso, un pervertido sexual. Mire, lee uno tanta cosa tan impresionante. Hay una asociación, el comentario de MacArthur menciona, no sé en qué ciudad de Estados Unidos, hay una asociación de hombres violadores de niños, formaron una asociación. Ellos ya son un grupo donde ellos se complacen entre ellos mismos. Y yo echas a volar la mente y dices, cuando ellos se reúnen, ¿qué tanta perversidad no platicarán? ¿Qué tanto no hablarán de los niños que han abusado? ¿Por qué formaron una asociación? Porque al rato ellos como asociación van a querer un derecho. Yo tengo derecho a practicar lo que a mí me gusta. Mire, las leyes están llevando al hombre a tal punto que si un niño en su inocencia, su ignorancia, el niño dice, no, pues a mí sí me gusta el Señor, las leyes te van a obligar a que dejes a ese niño tener relaciones con un pervertido de esa calaña. El mundo nos va a arrastrar a tal situación. Y esa asociación hace publicaciones. ¿Hasta dónde llega la degradación del hombre?
hasta dónde el hombre está siendo arrastrado. Y no solamente que ellos busquen el placer propio y la alegría propia, no, buscan a otros para alegrarse con otros, aprobar sus actos pecaminosos y vergonzosos. Buscan la aprobación de otros. Ah, yo traigo a un niño de 10 años, y uno de 12, y uno de 7. Es terrible esto. Y ellos saben que son dignos de muerte, que el juicio de Dios está en contra de ellos. Pero ¿qué sucede? No solo las hacen, también se complacen con otros que las practican. Pablo reitera el hecho de que los hombres impíos y rebeldes no tienen excusa. Habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué excusa puedes presentar sabiendo que Dios no aprueba esos actos? ¿Con qué excusa vas a venir delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo crees que te podrás justificar delante de Dios cometiendo esos actos? Dice Pablo. No hay manera, no hay excusa. El Señor Jesús, en San Juan, si me acompaña el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 19 al 21, dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, el que hace lo malo nunca quiere que lo reprendan. Ay, ya déjame, siempre soy yo, siempre me dices, siempre esto. Me vas a causar un daño psicológico. Hasta con eso se justifica, ¿no? ¿Por qué razón? Está la reprensión, está la luz ahí, pero por cuanto el hombre ama la maldad, no quiere que sus obras sean expuestas a la luz, porque él sabe que son malas. No es por inocencia, no es porque no sepa. Él sabe que sus obras son malas y si las saca a la luz van a ser reprendidas y él no quiere ser reprendido. Por eso todo lo que es malo se tiene que hacer en lo oscurito, donde no me ven, donde no me oigan, donde no sepan. Toda cosa que no se puede hacer a la luz, tú tienes que tener la capacidad de juzgar y decir, no, esto yo no lo voy a hacer. Porque si no lo puedo hacer delante de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mi amigo, quiere decir que eso no es algo bueno para mí. Si no lo puedes hacer a la luz, entonces no lo hagas. Si te dicen que te escondas, que nadie te vea, que nadie te oiga cuando estés solo, hazlo, míralo, escúchalo entonces. Quiere decir que es una obra de las tinieblas. Y que es algo que Dios condena en su palabra. Y que todo eso al final te va a llevar a un juicio y a una muerte eterna.
yo creo que hasta aquí le dejamos. Amén. El capítulo 1 es el capítulo más largo de Romanos. Muy bien, póngase en pie, hermano, y vamos a dar gracias.